Ya. Buenas tardes, chiquillos. Hoy día vamos a hacer ejercicios. Preparé algunos problemas tratando de que sean representativos de los contenidos que entran. Obviamente no va a abarcar todo porque es una pura clase para recordar hartas semanas de clases, pero son como 4 ejercicios más o menos representativos. Teresita tiene la mano arriba, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, que para la prueba 3, el correo que mandaron los pregrados, salía Ajá. que Matemáticas 2 tenía prueba presencial. Nosotros vamos a tener prueba online, que parece que es el mismo día. ¿Cómo se va a Buena hacer? pregunta. Al menos la prueba 2 ya es online, como ha sido hasta el momento el curso. Para la prueba 3, me parece que en este curso vamos a seguir online, ¿ya? Pero igual esa información está por confirmar. Igual yo creo que dentro de estos días, o sea, antes de que inicie noviembre, esas respuestas ya deberían estar. A mí me da la impresión que le están dando como prioridad a los cursos más grandes, como, no sé, pues esos cursos de matemáticas avanzadas 2 tienen en general más alumnos que este curso y son muchas más secciones. Nosotros en Mate 1 somos poquitas secciones, somos como 3 y en esas son como 10, 11 secciones. Entonces como que le están dando prioridad al parecer a esos cursos con muchas secciones. Así que me da la impresión que no, pero igual apenas tenga la información así confirmada 100%, les comento. Ya. Por el momento seguimos online hasta nuevo aviso. Perfecto, gracias, profe. Ok, ya. Entonces, bueno, son 1, 2, 3. Son 3 ejercicios, ¿no? Es que no le di mucha prioridad a las derivadas porque como era lo último que hemos estado haciendo, siento que hemos ejercitado harto de eso y imagino que es lo que tienen más fresco, ya, así que traté como de ir más a las partes quizás más previas, ya. Acá hay un ejercicio de inecuaciones. El segundo también es como de inecuaciones, pero está mezclado con la existencia de ínfimo, supremo, mínimo, máximo. Ya, después este es de modelar, así que tiene aquí una cantidad de demanda que se escribe en función del precio, después nos piden maximizar las utilidades. Esto es más relacionado con... La última parte es más relacionado con derivadas, pero el resto es como de modelación, ¿no? Después ejercicio 3, en una función por ramas nos piden el gráfico de G, su dominio y su recorrido, y después determinar la composición de F con G, donde la F es eso, ¿ya? Así que empecemos. Bueno, aprovecho de decir al tiro antes de empezar que la próxima clase, que es el viernes, va a ser sesión de consultas, ¿ya? Así que traten de llegar estudiados para ese día y así me hacen todas las preguntas que tengan, ya sea ejercicios que no pudieron hacer o ejercicios que no entendieron o cosas de la materia simplemente, ¿ya? Así que el viernes yo no voy a traer nada preparado, va a ser solo recibir sus dudas. Ya, bueno, empecemos con el 1. Entonces nos piden determine el conjunto solución de esa inecuación que se ve como bien brutal al principio. Menor que el ya.
si nos podemos poner la pizarra, ahí igual porque les tapa la... Eso. Ya, pues entonces hay que trabajar esa inecuación. En principio se ve como bien gigante, ¿cierto? Tiene muchos términos, pero bueno, primero hay que tratar de ver si se simplifican cosas. Y cuando ya esté todo completamente simplificado, recién empezamos a ver qué hacer. Ya. Lo que nunca deben hacer aquí en este tipo de inecuaciones es multiplicar cruzado, por ejemplo, o pasar algo que esté dividiendo, pasarlo multiplicando al otro lado. ¿Ya? Eso no se puede hacer porque ese término que uno pasa multiplicando para el otro lado, uno no sabe a priori si es positivo o negativo. Entonces uno no sabe si la desigualdad se debiese mantener o girar. De hecho, en general las expresiones con X, para algunos X son positivas las expresiones y para otros X son negativas. Entonces uno no puede hacer un único desarrollo pasando, multiplicando. Ya tiene que tratar de hacer cosas que sean válidas para cualquier X. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa es válido para cualquier X? Pasar restando, o sea, el lado, bueno, da lo mismo para qué lado lo tiren. El lado derecho lo podemos pasar para el lado izquierdo, ¿cierto? Restando. Eso no influye en el X. ¿Ya? Ahí quizás podríamos hacer algo al tiro porque me imagino que ya identificaron que al lado izquierdo, en el denominador, hay un x cuadrado menos 4 y ese se puede factorizar en una suma por diferencia, ¿cierto? X más 2 y x menos 2. Entonces, x más 2, x menos 2. Después tenemos entonces este término x cuadrado más x menos, más 1. Menos, ¿cierto? Y el otro es x menos 2. X cuadrado más x más 1. Y un 1 arriba. Entonces esto sería ahora menor que 0. Ya. Ese desarrollo no depende de quién sea x, eso se puede hacer siempre. Cuando tengan desarrollos que sí dependan del x, esos son los que no pueden hacer. O sea, que sí dependan del signo del x. En este caso, eso que hicimos no depende de quién sea el signo del x. Ya, obviamente, ¿qué vamos a hacer ahí? Teniendo esa expresión, ¿qué es lo siguiente? ¿Simplifica o no? Simplificar, ¿no? El de arriba con el de abajo, ¿cierto? Muy bien. Chao. Eso sí se puede hacer porque, bueno, por el simple hecho de que hay un x menos 2 abajo, el x ya 2 no va a poder ser, obviamente. Entonces, eso sí se puede simplificar. Entonces, la expresión nos estaría quedando hasta el momento. Bueno, no lo voy a escribir abajo porque no me va a alcanzar. Sería x más 2, x cuadrado más x más 1. El otro lado x menos 2 y x cuadrado más x más 1 menor a 0, ¿cierto? Y con un 1, un menos y un 1 arriba. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer ahí? Que no dependa del signo del x. Bueno, tenemos una resta de dos fracciones, pues así que lo lógico sería juntarlas en una única fracción. Además que tienen una parte en común. Entonces cuando yo saque el común múltiplo, van a tener el x cuadrado más x más 1 en común. Entonces aquí me va a quedar, pongamos primero el mínimo común, sería x más 2, x menos 2, y arriba x cuadrado más x más 1, ¿cierto? Ese es el mínimo común, ese incluye a los tres denominadores. Entonces, el primer 1, el que está arriba en la primera fracción, le falta el x menos 2, así que ese se lo multiplico. Entonces, el primer 1 se multiplica por x menos 2 y estaría aportando con eso, ¿cierto? En el fondo se lo estoy multiplicando acá. ¿Ya? Al segundo término le falta el otro, le falta el x más 2. Entonces, el segundo aporta con un menos x más 2
menor que 0. ¿Sí? ¿Cuánto da arriba? La parte de arriba de esa fracción. Al desarrollar ahí. ¿Qué pasa con las X? Se van, ¿cierto? Chao. ¿Y qué nos queda? Un menos 4 nomás arriba. Porque este es menos 2, menos más 2, eso es menos 4 en total. Entonces arriba quedó menos 4. Y abajo quedó x más 2, x menos 2 y esta cuadrática. Ya, se va poniendo más simpático, más sencillo. Ya, algo que podríamos hacer acá es ver si es que esa cuadrática que está abajo, el x cuadrado más x más 1, se puede simplificar. ¿Ya? ¿Se puede o no se puede simplificar esa? Para que den 1, hay una pura opción, que sea 1 y 1, ¿cierto? Pero fíjense que para que sea 1 positivo, entonces los dos unos, o tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. O sea, x más 1 o x menos 1, x menos 1. Pero ninguno sirve con el más x. ¿Ya? Eso quiere decir que esta no se puede factorizar. La x cuadrado más x más 1 no se puede factorizar. No en los reales, al menos. Y eso... O sea, bueno, cuando uno le pasa eso, quiere decir... O sea, tiene la única opción de ir a la fórmula. A la menos b, más menos, raíz de todo eso. Entonces tomemos el x cuadrado más x más 1 y llevémoslo a la fórmula. ¿Sí? Tomemos el x cuadrado más x más 1 a la fórmula para ver si se puede, a ver si tiene raíces. ¿Ya? Entonces menos b sería menos 1 más menos b cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c. ¿Ya? Si aplico la fórmula sobre el x cuadrado más x más 1, me da eso. ¿Y hay algún problema con eso, no? No, profe, no entendí qué estaba haciendo ahí. Tenemos raíces negativas, ¿cierto? Eso quiere decir que no son números reales los que dan solución a esto. Ya, de hecho, si se acuerdan, la parte de adentro de la raíz tenía un nombre. Lo que está adentro, tenía un nombre, se llamaba discriminante. ¿Sí? El discriminante me está dando negativo, me está dando menos 3. ¿Ya? Que el discriminante sea negativo, me decía que la cuadrática, es decir, la x cuadrado más x más 1, no intersecta al eje x. Si yo la grafico, no va a intersectar al eje x. O sea que esta cuadrática, como su discriminante es negativo, entonces tiene dos opciones. O es así, en el fondo siempre positiva, o podría ser así, siempre negativa. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes para esta cuadrática? ¿Esta cuadrática será siempre positiva o siempre negativa? ¿Por qué sería siempre positiva? Porque lo que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? El coeficiente es 1, es positivo, y eso quiere decir que esa cuadrática sí o sí abre hacia arriba. Entonces, como abre hacia arriba, este no puede ser. Ese no puede ser, y ese sí. Ya, no supe cómo otra manera de escribir. Entonces, esta cuadrática, x cuadrado más x más 1, siempre es mayor que 0, estricto. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado de x cuadrado más x más 1 siempre es positivo.
siempre. Siempre está por sobre el y igual 0. Cuando uno lo grafica en el plano XY. Ya, o sea, si lo quieren ver como... no me gusta que se mecanicen, pero si lo quieren ver de forma mecánica, que el determinante negativo me dice al tiro que la parábola o es siempre positiva o siempre negativa. Entonces, para saber si es siempre positiva, lo que acompaña tiene que abrir hacia arriba. Para que sea siempre negativa, tiene que abrir hacia abajo. Entonces, esta como tiene discriminante negativa y abre hacia abajo, eso implica que siempre es positiva. ¿Ya? Numéricamente siempre es positiva. Eso quiere decir que x cuadrado más x más 1 siempre es positivo. De hecho, es positivo estricto. No puede ser 0 tampoco. ¿Ya? Y eso nos va a servir un montón. ¿Sí? Esto que está en rojo lo voy a encerrar. Porque ahora vamos a retomar la inecuación. Eso nos sirve un montón. Nos sirve un montón saber que el factor x cuadrado más x más 1 siempre es positivo. Dígame. ¿Cómo saqué el discriminante? Claro, sí, el discriminante es el b cuadrado menos 4ac. Es lo que está dentro de la raíz. ¿Para qué? Para ver quién es como el a, el b y el c para la fórmula. Son los coeficientes de esta cuadrática. Este es ax cuadrado más bx más c. Entonces, el a, el b y el c valen 1. ¿Sí? Para esta cuadrática x cuadrado más x más 1, el a, el b y el c valen 1. Entonces apliqué la fórmula con a, b y c igual 1 y me dio eso. ¿Ya? Y lo que está dentro de la raíz es el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces, ¿por qué es tan bueno que sepamos que esta cuadrática siempre es positiva? Es porque yo al principio dije que cuando uno tiene un término cuyo signo depende del x, entonces no lo pueden pasar multiplicando. ¿Ya? O sea que a priori uno no puede tomar el x cuadrado más x más 1 y pasarlo multiplicando. Porque en principio uno dice, pero es que eso podría ser negativo. ¿Ya? Entonces la desigualdad se podría dar vuelta. Pero ahora sí sabemos que el x cuadrado más x más 1 siempre es estrictamente positivo. No hay ningún valor de x que haga que el x cuadrado más x más 1 sea negativo. Entonces, como siempre es positivo, podemos pasarlo multiplicando sin problemas. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir acá. Como x cuadrado más x más 1 es siempre positivo, lo podemos pasar multiplicando. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a dar vuelta a la desigualdad. Que no hay ningún valor de x en donde se pudiera dar vuelta a la desigualdad. Entonces la desigualdad, o sea, claro, la inecuación me estaría quedando menos 4 y abajo me está quedando solo x más 2 y x menos 2. Y esto menor que 0. ¿Ya? Así que de lo feo que se veía al principio la inecuación, se fue simplificando, simplificando, simplificando y por distintos argumentos se fue simplificando y finalmente llegamos a eso. Así que ahí no nos queda más que la tablita nomás. La tablita y determinar cuándo eso es negativo. Ya. Recién acá vemos los puntos críticos. Bueno, aquí cuando digo puntos críticos me refiero a los puntos críticos de las inecuaciones, no de derivadas, ¿ya? Que aquí también se le llaman puntos críticos. Entonces le voy a poner puntos críticos de la inecuación para que no se confundan con los de las derivadas.
tenemos dos puntos críticos, que es cuando el denominador se hace 0, ¿cierto? El x igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Ya? Entonces con eso tenemos que hacer la tablita. Con el 2 y el menos 2. ¿Ya? Entonces para eso vamos a poner... a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a poner los factores. Primero el x más 2. Bueno, como se hace siempre en verdad. X más 2, x menos 2. Y después al final voy a poner la función completa. O sea, el término algebraico completo. ¿Cierto? Entonces ahí hacemos una línea. Otra. Y otra. Ya, entonces esa sería la tablita. Ya, entonces aquí arriba ubico los puntos críticos, que era el 2 y el menos 2. No, me falta aquí la línea esa. ¿Ya? Ya, entonces aquí hay que escoger a alguien antes del menos 3, ¿cierto? A la izquierda del menos, del menos 2. Alguien a la izquierda del menos 2, alguien entre menos 2 y 2, y alguien a la derecha del 2. Alguien fácil antes del menos 2 sería, por supuesto, bueno, da lo mismo cuál elijan, pero podría ser el menos 3. Al medio podríamos elegir el 0. Y a la derecha del 2, el 3 positivo. ¿Ya? Entonces, antes del menos 2, esto va a dar menos. ¿Sí? En el menos 3. Y el de abajo también, porque queda menos 5. ¿Ya? Ahora el 0 da positivo en el de arriba y negativo en el de abajo. Y el 3 queda positivo en el de arriba, positivo en el de abajo. Entonces los signos son... bueno, aquí tienen que tener cuidado, una cosa, porque este menos 4 lo tenemos que considerar igual. ¿Qué signo va a tener la expresión completa? Y aquí necesito que estén bien atentos porque esto no va a ser como tan clásico como siempre. ¿Qué signo tendría que ir entonces en este primer bajo el menos menos? ¿Cuál sería el signo de esa expresión? Piensen que en este primer, aquí donde me tengo que completar ahora, el x más 2 es negativo, el x menos 2 es negativo. Entonces, menos por menos es más. Entonces, el denominador es positivo, pero arriba tiene un menos 4. Entonces, ese sería así. ¿Ya? Si quieren lo pueden ver de esta manera. Si quieren lo podemos ver así. Pongámoslo. Porque el menos 4 en el fondo siempre es menos. Entonces tengo menos partido por menos. O sea, tengo 3 menos. Entonces este sería finalmente menos. ¿Ya? El de al medio, el producto de abajo es más por menos. Entonces abajo tenemos un menos. ¿Ya? O bueno, si quieren lo vamos a anotar así mejor. Abajo tenemos un menos y arriba tenemos un menos. O sea, menos dividido por menos. Y eso es más. ¿Ya? Y en la última columna, abajo tenemos más por más. Entonces, en total tenemos menos partido por más. Y eso es menos. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, mírenlo ahí un segundo. Copian si es que están copiando. Antes de que ya demos el conjunto solución. El menos 3 salió porque uno tiene que escoger un número a la izquierda del menos 2. Podría haber sido otro. Podría haber sido menos 4, menos 5. ¿Cómo? Sí. Cualquier número a la izquierda del menos 2.
Cualquier número a la izquierda del menos 2 no hubiera servido. Es un representante, ¿no? Ya. ¿Más dudas? ¿En la casa? ¿Alguna pregunta? Ya. Hay que dar el conjunto solución entonces ahora. Fíjense que el hecho de que esto sea menor que 0, menor que 0 significa negativo. ¿Sí? Menor que 0 significa negativo, entonces los que me sirven son del menos infinito hasta el menos 2 y del 2 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, el conjunto solución es desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2, ¿cierto? Unión desde el 2 hasta el infinito. Obviamente los infinitos no se toman. Y el menos 2 y el 2 ¿se consideran o no se consideran dentro del conjunto? Solución. ¿Por qué no? Sí, en este caso, sí. Claro, si reemplazamos el x por 2 y el x por menos 2, el denominador explota a 0. Ya. Ahí está entonces. La moraleja de este ejercicio es que, por muy fea que se vea la inecuación al principio, si uno la va trabajando, eso se puede ir simplificando. En el fondo no se asusten por la primera impresión que tengan de la desigualdad. ¿Ya? Y también siempre tienen que estar atentos a términos engañosos como ese. El x cuadrado más x más 1 era un término engañoso porque se veía feo, hacía que todo sea más complicado. Pero como el x cuadrado más x más 1 siempre es positivo, entonces al final lo paso dividiendo, se multiplica por 0, o sea, lo paso multiplicando con el 0 y desaparece. ¿Ya? Entonces al principio estaba todo feo, pero ocupando todo lo que sabemos, al final quedó una inecuación mucho más parecida a las que trabajamos siempre. Ya, así que ese es el conjunto. ¿Dudas? Ya. Ya, pues entonces estamos listos con el primero. Ese era el conjunto solución. Hagamos entonces el segundo. Dice, considere los subconjuntos. Era el subconjunto. Considere el subconjunto de R definido por eso. Ya el conjunto A, de hecho ahí se borró un R. El conjunto A son todos los X en los reales, ya ahí lo voy a reescribir en la pizarra para que lo podamos ver bien. El conjunto A son todos los X en los reales, tales que cumplen esa desigualdad. ¿Ya? Entonces, a partir de hay que determinar bien quién es ese conjunto, y después con eso me piden determinar si es que existen el ínfimo, el supremo, el mínimo y el máximo del conjunto. Ya, así que vayan copiando ahí lo importante del enunciado mientras borro la pizarra y empezamos. Si es que les faltó copiar algo, igual les voy a subir el captivo terminando la clase. La pizarra. Ya. Entonces, se pone la pizarra. Entonces, el conjunto eran todos los X en los reales, ya que en la presentación no se veía ese, pero fue un error mío ahí. Se me olvidó el conjunto. Ahí, ¿cuál era el conjunto? La raíz de 2 menos X menor o igual a 4. Y ahora sí. O sea, menor o igual a X más 4. Ahí sí. Ya, ese es el conjunto A y nos piden determinar el mínimo, el máximo, el supremo, todo eso si es que existen.
Entonces, el ínfimo de A, el supremo de A, el mínimo de A y el máximo. El ínfimo era, la definición de ínfimo era la mayor cota inferior del conjunto. Porque estos a veces uno puede tener conjuntos acotados, ¿ya? Entonces cuando un conjunto está acotado quiere decir que está como cortado, encerrado en una parte, no puede escapar de cierto intervalo. Entonces cuando el conjunto está acotado, todos los números que estén a la izquierda del conjunto son más chicos que todo el conjunto, que todos los elementos del conjunto. O sea, todos esos son cotas inferiores, pero había una cota inferior que era la cota inferior más ajustada al conjunto. ¿Ya? Ahí primero cuando determinemos bien el conjunto A, ahí va a ser mucho más claro que en el ínfimo, que en el supremo y todo. ¿Ya? En principio, trabajemos el conjunto para escribirlo de una manera como visible. ¿Sí? Esa forma no es muy visible. Yo no sé ahí exactamente cuáles son los X que pertenecen a ese conjunto finalmente. Entonces primero escribámoslo de una manera más visible y ahí vamos a poder determinar todo eso, el ínfimo, el supremo, el mínimo, el máximo. Algunos de estos pueden no existir. O sea, hay conjuntos que no tienen ínfimo, o no tienen máximo, o no tienen mínimo, o no tienen ínfimo. Podemos elevar al cuadrado la inecuación, pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Si se fijan, el conjunto A son todos los X los reales que cumplen la inecuación. Entonces al final tengo que tomar la inecuación y encontrar el conjunto de solución. Pues ese va a ser el A. El A es la solución de la inecuación. Entonces trabajemos en la inecuación. Ya, aquí tenemos una restricción así, 0. ¿Sí? De hecho, cuando resolvimos inecuaciones con raíces, también establecíamos al tiro la restricción inicial, algo así le llamaba. ¿Cuál es la restricción inicial acá? Para que eso exista solamente. ¿Qué se debe cumplir para que esa inecuación exista en los reales? Algo con el 2, ¿cierto? Pero la cosa es que el 2 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí vamos a despejar el x. Ya, entonces la restricción inicial, para que esto siquiera exista, siempre que haya una raíz tienen que establecer esta condición. Para que exista esto tiene que ser 2 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, el x tiene que ser menor o igual a 2. O sea, está el eje x, está el 2, y esta inecuación solo existe para los x menores que 2. O sea, esta ecuación solo existe aquí. ¿Ya? Y en el lado derecho del 2 no hay nada, incluyendo el 2 acá, ¿cierto? Aquí no hay nada. ¿Sí? En la parte roja no hay inecuación siquiera, ¿cierto? Porque en la parte roja la raíz queda negativa y bueno, eso no es un número real, así que en la parte roja no hay inecuación. O sea, todo lo que nosotros hagamos y las soluciones que encontremos tienen que estar dentro del menos infinito 2. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos, ya sabemos que tenemos que trabajar sí o sí con x más chicos o igual a 2, ¿cierto? Entonces ya, esa raíz, dentro de esa suposición, entonces la raíz es positiva. ¿Ya? Entonces, así, esta raíz es positiva o 0. ¿Ya? Porque dijimos que el 2 menos x tenía que ser mayor o igual que 0, entonces la raíz de eso va a ser mayor o igual que 0.
¿Ya? Y fíjense que la inecuación me dice que el x más 4 es mayor o igual que la raíz. ¿Ya? Como la raíz es positiva, entonces el x más 4, que es mayor, también va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, como x más 4, lo voy a decir con palabras, como x más 4 es mayor o igual a la raíz, ¿cierto? Que ya dijimos que es positiva. O 0. ¿Ya? Entonces el x más 4 también es positivo o 0. ¿Ya? La raíz sabemos que es positiva y el x más 4 es mayor o igual. Por lo tanto, el x más 4 también es positivo o 0. ¿Y para qué hago toda esta justificación? Para poder hacer lo que mencionaba recién el compañero, elevar al cuadrado, que es lo que uno tiene ganas de hacer todo el rato. ¿Ya? Aquí hay que hacer estas justificaciones porque no siempre es llegar y elevar al cuadrado. ¿Ya? En este caso sí se puede elevar al cuadrado al tiro y no es necesario separar en casos. Hay otras veces que hay que separar en casos para poder elevar al cuadrado en uno de los casos, en alguno de los casos. ¿Ya? Entonces podemos elevar al cuadrado la inecuación. Porque los dos lados son positivos. Acuérdense que para poder elevar al cuadrado una inecuación tenemos que estar seguros que los dos lados son mayor o igual que 0. Entonces podemos elevar la inecuación al cuadrado. Entonces al elevar al cuadrado, el lado izquierdo nos va a quedar, bueno, la raíz de 2 menos x al cuadrado menor o igual al x más 4 al cuadrado. ¿Ya? De hecho, si la raíz hubiera estado en el lado derecho de la inecuación, no hubieran podido elevar al cuadrado al tiro. Hubieran tenido que separarse por casos. Pero en este caso no fue necesario. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora sí ocurren todas las cosas que yo sé que tenían ganas de hacer, que es, por ejemplo, eliminar el cuadrado con la raíz, ¿cierto? Entonces el lado derecho me queda 2 menos x, menor o igual, y el lado izquierdo me queda 2 menos x, y el lado derecho me queda x cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sería eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas con algo? ¿No? Ya. Bueno, pasemos entonces lo que hay que pasar para el otro lado. Entonces nos queda x cuadrado más 9x más 14. ¿Se factoriza eso, no? 7 y 2, ¿cierto? Y los dos, muy bien, los dos positivos. Ya. Entonces aquí sacamos rápidamente los críticos. ¿Ya? 7 menos 2. Y tablita. Ya, esta tablita me parece que va a salir más fácil que la otra. Tenemos x más 7, tenemos x más 2, y después tenemos el producto de las dos. Ahí. Ya, ubicamos los críticos, menos 7 y menos 2. Y lo mismo de siempre, elegimos uno antes, uno al medio, uno después. Uno antes del menos 7 es menos 8, por ejemplo. Entre menos 7 y menos 2, bueno, cualquiera, menos 5 podría ser. Y a la derecha del
del menos 2, bueno, siempre que se pueda tomar el 0 es bueno tomar el 0, ¿cierto? Así que vamos a tomar el 0 ahí. Ya. Pensemos entonces que el x vale menos 8. Entonces, la primera entrada sería negativa porque es menos 8 más 7. Y la otra también sería negativa, menos 8 más 2. Así que el producto acá sería posible. ¿Sí? Después, para el menos 5, la primera entrada es positiva porque es menos 5 más 7. La segunda entrada es negativa y el producto de las dos nega. ¿Ya? Y para el 0 son las dos positivas. Queda más y más. ¿Ya? ¿Cuál es el conjunto A, entonces? ¿Dónde está el más o dónde está el menos? Siempre una de las dos, o los más o los menos. Si elijo los más o los menos, depende de esto. De eso, de lo que encerra ahí en azul. Los más, ¿sí? Porque yo ando buscando los mayores o igual que 0. Entonces el conjunto solución, que aquí se llamaba A, luego el A son los más, es decir, desde menos infinito, sin tomarlo por supuesto, hasta el menos 7. Ya, voy a escribir un poquito más abajo. Entonces, el A es menos infinito, menos 7, unión, menos 2, infinito positivo. Ya, abierto allá, o sea, abierto en el infinito y en el menos infinito. ¿Y el menos 7 y el menos 2 se incluyen o no se incluyen? En este caso sí. Sí, porque es mayor o igual. Ese es un motivo. Y el otro motivo es porque cuando los reemplazo dan 0, que entonces se cumple. Si reemplazáramos el x igual a menos 14 en la inecuación, nos va a dar mayor o igual que 0, positivo. Ah, tú dices en la expresión del principio. Del principio debiese ser lo mismo. A ver. No, sí. Si reemplazan el menos 14 en la expresión original. Ah, no, esta es cuando ya la eleva al cuadrado, perdón, sí. ¿Cómo era la original? Ah, era así. 2 menos x y x más 4, ¿no? Y este está en raíz. Si reemplazamos el menos 14... Sí, es cierto. Sí, déjenme ver. Hay algo raro. ¿Cuál era la restricción inicial? Que el x sea menor que 2. Ya, si el menos 14 sí cumple eso. Y... déjenme mirar. Ya que si estuviera todo lo que escribimos sería maravilloso. O sea, siempre hay un caso donde se puede elevar al cuadrado. ¿Ya? Quizás aquí nos faltó como subdividir, pero igual me parece raro, déjenme mirarlo bien. O sea, lo que me refiero es que quizás nos faltó subdividir en más casos y lo de elevar al cuadrado era en un subcaso de esos. Que no sé, borré lo que estaba antes acá, que es donde fuimos argumentando, porque ahí es donde está lo importante.
Ah, ya. Es que tiene que ver con este término, con ese. Déjame pensar cómo lo podemos redactar como para que no... como es que ya fuimos borrando, pero déjenme ver cómo lo podemos redactar. Porque claro, si yo reemplazo el menos 14, hace que este lado... ¿Cómo? Claro. Eso. Sí, eso. Muy bien. Ya, eso es fácil de agregar. Ya sé cómo lo podemos incluir. Es cosa de agregarlo aquí al final, ¿no? Sí, de hecho me parecía raro que nos diera ese conjunto porque ese no tiene ni mínimo ni máximo. Va de menos infinito hasta infinito positivo. Claro, nos faltó, pero no hay problema con que lo agreguemos. Ah, espérense. Este no es A todavía. Ya, borrémosle el A. Dejémoslo hasta ahí nomás. Ya, porque para poder dar el A me falta... Este conjunto es simplemente la solución de la última inecuación. ¿Ya? Lo voy a anotar para que no se enreden con quién es quién. Entonces, este es Sol, es la Sol, o es el conjunto solución de esta última inecuación. ¿Ya? Pero esa no considera todas las restricciones que consideraba con la que empezamos. Obviamente que nos ayuda, pero no es al tiro la respuesta final. Ahí. De hecho, me faltaba considerar también las restricciones de la raíz. Este conjunto, el menos infinito menos 7, menos 2 infinito, es el conjunto solución de esa inecuación. ¿Ya? Pero a ese conjunto que estamos obteniendo ahora, llamémosle S, para ponerle algún nombre. El conjunto S me falta que considere las restricciones de la inecuación con la que empezamos. ¿Ya? Entonces, claro, de partida era hasta el 2 nomás, entonces aquí hay una gran parte que se va. Y también nos falta eso que mencionaba el compañero del x más 4 que tenía que ser positivo. ¿Ya? Entonces, de hecho yo lo puse en palabras, pero se me fue desarrollarlo. Entonces, dado que se debe cumplir, o sea, para el conjunto A, que este no es el conjunto A exactamente, dado que para el conjunto A se debe cumplir dos cosas. La primera es que el x tenía que ser menor o igual que 2. ¿Se acuerdan? Esa fue la restricción inicial. Eso era a priori. Porque si no, no existía la inecuación. Así de simple. ¿Cierto? Y lo segundo es que el x más 4, que esto yo lo puse en palabras pero no lo desarrollé, este tenía que ser mayor o igual que 0, tenía que ser positivo o 0. Entonces eso también implica que el x tiene que ser mayor o igual a menos 4. ¿Se acuerdan que al principio pusimos esas dos restricciones que bueno, si quieren, hagámoslo así. El 2 menos x tenía que ser mayor o igual que 0 y de ahí salió que el x tenía que ser más chico que 2. Pero además dijimos que el x más 4 tenía que ser positivo o 0, que ahora ya lo borré, lo había puesto hace un rato. Lo segundo que habíamos dicho era esto. Entonces también tiene que cumplirse esto. Entonces, estas dos condiciones las vamos a comparar con el conjunto S. En el fondo hay que intersectarlo. ¿Ya? Entonces, el conjunto A sería, en el fondo, el conjunto A es tomar el conjunto S, ¿ya? Pero considerar las restricciones de la restricción 1 y 2. ¿Sí? Entonces se va a achicar bastante el conjunto. ¿Ya?
Entonces, entre menos infinito y menos 7, unión menos 2, infinito, nos tenemos que quedar solo con algunos de ellos. Ya, hagámoslo, dibujémoslo aquí para que con dibujitos siempre es más fácil. Tenemos el menos 7, tenemos el menos 2, y la inecuación cuadrática nos dio así. Este es el S, no es el A todavía. ¿Sí? El negro es el S. Pongámoslo aquí al lado, como una simbología. Ese es el S. Y pongamos con rojo lo que sería el A. Porque el A tiene la restricción de estar entre menos 4 y 2. ¿Sí? El 2 estaría... Me lo voy a poner con azul la restricción. El A tiene la restricción de estar entre menos 4, que sería un número por ahí entre medio, y 2, que sería un número que esté por acá. Entonces, ¿quién sería el conjunto A? El conjunto A es el conjunto S, pero restringido a estar entre menos 2 y 4. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La intersección. ¿Sí? El A no puede salir del menos 4, 2, porque si no, no existe la inecuación. Lo hablamos delante. Por lo tanto, el A va a ser este. O sea, el A es el conjunto S, pero restringido a esas dos restricciones iniciales. ¿Ya? Entonces, A es igual a menos 2,2. ¿Ya? Este ejercicio es un ejercicio no sencillo, de hecho estaba en una prueba de como el 2010 y algo. ¿Ya? Tiene hartas cositas para analizar. De hecho, teniendo el conjunto escrito así, ¿quién sería? ¿Tiene ínfimo, mínimo? Eso hay que verle ahora. Sí. Hagamos un pequeño recuerdo antes de responder el ejercicio. Yo creo que el recuerdo como más certero es tomar un conjunto así, por ejemplo. ¿Ya? Porque generalmente salen intervalos de estos conjuntos. Entonces hay que saber bien ahí. Aquí el número A es el ínfimo. ¿Por qué? Porque es una cota inferior, ¿cierto? El número A es una cota inferior de este conjunto. ¿Qué significa ser cota inferior? Que es menor o igual al resto de los elementos. Entonces, el A es una cota inferior, pero es la mayor de las cotas inferiores. Si yo tomo cualquier otro número hacia atrás, va a ser más chico que el A. Entonces, el ínfimo es casi lo mismo que el mínimo. Porque, o sea, la relación era que el mínimo tiene que estar dentro del conjunto. ¿Ya? O sea, si al ínfimo le agregamos la condición de estar dentro del conjunto, pasa a ser también el mínimo. Pero en este caso, este es solo ínfimo y este conjunto no tiene mínimo. No. El mínimo, cuando le agregamos que está en el conjunto, es el ínfimo, es lo mismo. El único candidato a ser el mínimo de un conjunto es el que es el ínfimo. ¿Y cuándo va a ser el mínimo? Cuando pertenezca. No hay. No hay mínimo. Y de hecho tiene lógica, pues no hay, aquí en este conjunto no hay ningún elemento que sea del conjunto que sea más chico que todos los demás. Siempre yo puedo encontrar uno más pegadito al A. Cuando hay mínimo, ese mínimo siempre es el ínfimo también. Mejor explicitarlo, mejor poner explícitamente que si el mínimo es tanto, el ínfimo también. ¿Ya? Pero que el ínfimo sea A no implica que el mínimo sea A. Tiene que estar en el conjunto para que sea también el mínimo. ¿Ya? Claro, que el mínimo sea A implica que el ínfimo es A. ¿Ya? En este caso el supremo es el del conjunto, o sea, de este intervalo. Ya no le llamemos A porque el A es el del ejercicio, llamémosle B. ¿Ya? Al conjunto me refiero.
Llamémosle B a este conjunto. Ya, el ínfimo de B es A, el mínimo de B es A, el supremo de B es el B chico, B minúscula, y el max, ¿qué pasa con el max en este caso? Claro, en este caso, claro, en el fondo cuando uno quiere decir quién es el máximo, está obligado a ir a mirar el supremo. Ya, si yo quiero saber si un conjunto tiene máximo, estoy obligado a ir a mirar el supremo y me pregunto ya, ¿este supremo pertenece al conjunto? Sí, ya, entonces ese mismo es el máximo. Si la respuesta es no, entonces no hay máximo. Claro, si el conjunto del ejercicio hubiera sido el S, no tiene ni mínimo, ni máximo, ni ínfimo, ni supremo, no tiene nada. Porque ni siquiera es un conjunto acotado. Para que tenga esas cosas tiene que ser acotado. ¿Ya? Ya, entonces con este recuerdo ahora sí podemos ya responder el caso del ejercicio. ¿Cuál es el ínfimo del conjunto A? Claro. Claro, en este caso, ínfimo y mínimo, o sea, perdón, ínfimo y supremo son menos 2 y 2. Y como esos dos elementos pertenecen al conjunto, o sea, el ínfimo y el supremo sí están en el conjunto, entonces también son el mínimo y el máximo. O sea, el ínfimo de A es 2. Y el supremo de A, uno siempre mira primero ínfimo y supremo, por si acaso. El ínfimo era menos 2. Uno siempre debe mirar primero ínfimo y supremo. Una vez que tenemos bien determinados quién es el ínfimo y el supremo, recién nos preguntamos si es que hay mínimo o si es que hay máximo. ¿Ya? Porque esos dos que tienen ahí son los únicos que podrían ser mínimo o máximo. ¿Ya? Entonces aquí argumentamos que como 2 y menos 2 están en el conjunto, ¿cierto? Entonces también son el máximo. O sea, el mínimo y el máximo, respectivamente. Quedan 8 minutos. Como ustedes prefieran, tienen la prueba del sábado, como ustedes prefieran. Ya, ¿dudas antes de ver si es que alcanzamos a plantear algo más? ¿En la casa dudas? Ya. Bueno, yo apenas pueda les voy a subir el video y la pizarra en todo caso. Entonces, ahí está listo el ejercicio 1. Eran 4. no es que nos tomó harto tiempo, la verdad. No, eran 3, no, miento, eran 3. Ya, pero igual si se fijan, estos dos ejercicios nos sirvieron para repasar un montón de cosas que habíamos visto hace un buen rato atrás. Esto es de dominio recorrido, es como más fresco. Esto es de modelar. Quizás podríamos plantear dejarlo planteado nomás. El resto lo... No, pero no hacerlo completo, sino que plantear la parte inicial. Bueno, igual lo que no alcancemos a hacer ahora, la idea es que lo intenten hacer ustedes por su cuenta y si no les salió, me lo preguntan el viernes y lo hacemos el viernes igual. ¿Ya? Pero no va a ser de iniciativa mía que lo hagamos, sino que si es que ustedes quieren que no les salió, qué sé yo, ahí me preguntan y lo hacemos. Ya. Entonces, dice, un artesano fabrica y vende collares en la playa durante el verano. El material para cada collar le cuesta 200 y ha vendido aproximadamente, y ha estado vendiendo aprox 20 collares al día, por 600 cada uno.
Ahora se ha estado preguntando si debe subir o no el precio, por lo que hace una encuesta y descubre que por cada 50 pesos de aumento en el precio, perderá 2 ventas al día. O sea, él está vendiendo ahora 20 collares por 600 pesos cada uno. Si él le sube, si sube el precio a 6.50, va a perder 2 ventas diarias. O sea, ya no va a vender 20, va a vender 18 en promedio. ¿Ya? Entonces, con esa información, nos están pidiendo determinar la cantidad Q de collares, dependiendo cuando son vendidos a un precio P. Porque aquí hay una relación lineal. Hay una, esta sería en el fondo la ley de demanda. ¿Ya? Voy a anotar lo importante del problema. ¿Ya? Lo importante es que si P es 200, no, miento, si P es 600, ¿era? Claro. Si P, esta es la primera parte al menos. Si P es 600, ¿cuánto vendía? 20. ¿Ya? Entonces, si P es 600, el Q es 20. ¿Ya? Q es lo que vende. Y lo segundo es que si el P subiera a 650, ¿cierto? La cantidad, ¿a cuánto llegaría? Disminuye en 2, ¿cierto? Entonces llegaría a 18. Entonces, eso es lo que tenemos. Si el precio es 600, el Q es 20. Y si él sube a 650, el Q baja a 18. ¿Ya? Bueno, de hecho, uno podría usar como segundo dato el 700. O sea, decir que vende a 700 y que el Q en ese caso es 16. Porque decía que por cada 50 que sube, bajan 2 ventas. ¿Ya? Entonces aquí nos piden determinar Q de P, decía. ¿Ya? Esto es una relación lineal. Entonces el Q de P va a ser M, que es la pendiente, por el precio, más N. El costo de la unidad era 200. ¿Ya? Eso va a influir, pero va a influir no en la parte 1, va a influir cuando después queramos armar la función de costo. Y después con eso la función de utilidad. ¿Ya? Pero eso ya les puede quedar a ustedes de ejercicio. ¿Ya? Entonces yo quiero determinar la pendiente de esta recta y el coeficiente de posición de esta recta, sabiendo que pasa por 2 puntos. Pasa por el 600,20 y en el 650,18. ¿Ya? Esta recta pasa por, digamos, P1Q1 igual a 620, o sea, 600,20, y pasa por el punto P2Q2 igual a 650,18. Así que ese es como un ejercicio clásico. Les dan 2 puntos y con los 2 puntos tienen que determinar la ecuación de la recta, o sea, la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacar la pendiente? Lo podemos hacer como esto de ir restando. Eso, y2 menos i1 partido de x2 menos x1. Solo que aquí sería el i es q. Entonces sería q2 menos q1 partido por p2 menos p1. q2 era 18, q1 era 20, p2 es 650, p1 es 600. Entonces esto es menos 2 partido 50 o menos 1 partido 25. Esa es la pendiente. Ya. Y el n, que es el coeficiente de posición, lo podemos sacar porque ahora ya conocemos la pendiente, ya conocemos el m.
¿cierto? Conocemos la pendiente y además sabemos que pasa por estos dos puntos. Entonces podemos usar cualquiera de esos dos puntos para calcular el n. ¿Ya? Entonces, bueno, esto implica que el Q de P hasta el momento estaría siendo, ¿cierto? La función lineal estaría siendo m, que es menos 1 partido 25, por P más n. Entonces ahora lo que me queda a mí es despejar el n. Ya me falta conocer el n, ¿no? Entonces voy a ocupar cualquiera de los dos puntos. Podría, por ejemplo, ocupar el Q igual a 20 y el P 600. Y ahí sacamos el n. Ahí en el fondo reemplacé el 600,20. Ya me voy a sacar eso, me quedo un poco desordenado. Ya, ahí ocupamos el punto. Entonces, bueno, ahí hay que sacar eso. 600 partido 25. 100 partido 25 es 4. Entonces 4 por 6, 24. Menos 24 cuando pase para allá va a ser 44 positivo. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta final sería que Q de P es la pendiente, menos 1 partido 25, por P más 44. ¿Ya? Esa es la parte 1. Ya, así que bueno, por tiempo ya no alcanzamos. ¿Cómo? Esa última en la que encerré es la cantidad Q dependiendo del precio. ¿Ya? No, lo de la utilidad no lo alcanzamos a hacer. Lo que pasa es que recién aquí tenemos el Q dependiendo del precio, así que nos falta, en la parte B nos piden determinar la fórmula de los ingresos, en la parte C la fórmula de los costos y en la parte D la utilidad. Así que nos faltó varias cositas por hacer, pero va. Pero eso les queda como ejercicio. Pues si no les sale, me pueden preguntar mañana. O sea, el viernes. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.